¡Annyeonghaseyo! Espero que estéis muy bien y como ya habéis visto por el título, hoy os voy a estar enseñando algunas cositas que me está comprando para mi próximo viaje. Me voy un mes a dos países diferentes que las temperaturas van a ser muy diferentes y una cosa se trata de mar y otra pues una ciudad. Así que nada, os voy a estar enseñando todo lo que está comprando para facilitar este viaje que voy a estar haciendo y que quizás algún objeto de los que he comprado puede que os interese y que no sabíais que existía. Así que nada, vamos a empezar con todo lo que os tengo que enseñar porque son varias cositas y si no se va a hacer largo este vídeo. Tengo todo guardado en la mochila Viral para viajar porque así lo tenía más organizado, así que nada, vamos a ir sacando cositas y os voy a ir enseñando lo que me he ido comprando. Lo primero que he comprado es esto de aquí, que es una funda para la maleta grande, la que se factura, porque la otra vez viajé con ella y aun poniéndole una funda de tela me la rayaron por todos lados. O sea, yo no sé cómo se rayó con una funda de tela, la verdad, pero bueno, luego los manchurrones de la tela también, te digo, me tiñeron la maleta, tuve que estar dándola ahí con alcohol. Entonces he comprado esta funda en Shein, que es de plástico, como veis, y espero que con esta funda, al ser de plástico, no se me raye y tampoco se me destiña la maleta. Ya veremos, ya os contaré si esta funda es mucho mejor que las de tela o no, pero yo creo que sí, la verdad. Pasamos al siguiente objeto, que es este de aquí. No sé si lo habréis visto por internet o no, es el que detecta las cámaras. Al principio, como yo iba a viajar sola, pues quería tener esto, sobre todo por mi seguridad. Ahora al final no viajo sola, viajo con mi primo, pero igualmente nos va a ir bien lo de las cámaras para tener bien controlado que no nos estén grabando. Mirad, es así. Y por aquí atrás también. O sea, esto es muy fácil, se enchega en este botón. Ahora es cuando no tiene las pilas o no está cargado. Lo estuve probando porque lo estuve probando, no sé por qué ahora no se enchega. Oye, ahora. Vale, ahora está encendido, ahí tiene rayitas que es, no sé si las podáis ver. Esas rayitas son para cuánto quieres el sensor. A ver si consigo. Ahí. Es que no lo domino. Tiene muchas cosas, muchas funciones. Vale. Ahora, en teoría está al máximo y en teoría tú, si lo acercas a una cámara que está en funcionamiento, se escucha este ruido. No sé si me habréis escuchado lo que estaba diciendo, pero sí, ese ruido de pi, 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 pi es porque me está detectando la cámara. Me he dado cuenta que solo funciona si la cámara está enchegada. Si está apagada, no pita. Luego también tiene otros modos, que es esta lucecita roja, que es para poder buscar, una vez que pita, para poder buscar dónde está la cámara, porque es como que brilla, el lente de la cámara brilla, entonces es mucho más fácil. Luego también tiene, esto no sé qué es, tiene como una lucecita así. No sé, me pareció una muy buena idea para la hora de viajar porque se están dando muchos casos en los que se está grabando, entonces creo que antes de nada hacer una pequeña investigación por la habitación va muy bien. La siguiente compra que estuve haciendo es el adaptador de viaje. Como veis tiene varias clavijas diferentes y en teoría creo que con esto ya me puedo ir por todas las partes del mundo y ya tendría el adaptador perfecto. Además, aparte de conectarle las cosas normales de planchas o lo que sea, también le puedes conectar USBs y tipo C. O sea, súper bien porque puedes estar cargando varias cosas a la vez. Puedes enchufar la plancha del pelo y a la vez estar cargando tu móvil o una cámara o lo que sea. Así que me pareció súper bien. Eso sí, el precio me costó bastante caro. Este que en teoría... O sea, no convierte los voltios de un país al tuyo, pero sí que tiene un rango de voltios más grande que otros. O sea, este aguantaba hasta 250 voltios y el mínimo creo que eran 100 y pico. Así que súper bien porque los aparatos de aquí de Europa, los voltios normalmente le van entre los 220 y 240, así que me va a ir perfecto este. Una cosita que es de organización, bueno, para mí sobre todo, porque yo siempre me llevo la plancha a los viajes y la llevo ahí suelta y el cable por ahí desperdigado, es esto de aquí que es de silicona. Y esto es para que tú puedas poner la plancha, la pones aquí y en este lado el cable y luego se cierra. La verdad que está súper bien. Cuando lo vi dije, hostia, o sea, yo necesito eso. Y lo bueno es que, imaginaros que donde vais, pues la superficie no es de cerámica y las planchas están calientes y eso puede quemar. La silicona esta tú lo pones encima y no se quema, o sea, al ser de silicona la plancha no va a quemar nada y la verdad que da mucha más seguridad y para mí es perfecto para los viajes.
Algo que es una chorrada, que puedes comprar cualquier cepillo y llevarlo, pero yo vi este y me pareció perfecto para viajar y tenerlo siempre en el neceser de viajes. Es este cepillo que se guarda y luego tú le giras esto y se convierte en un cepillo grande. Mirad, es que me hace mucha gracia, la verdad. Luego lo vuelves a guardar así cuando te tengas que ir y se queda en pequeñito y no tienes que comprarte una funda, el cepillo, guardarlo. No sé, me parece muy útil, la verdad. Relacionado con la higiene, compré estas dos cositas de aquí. Estos son papelitos para poner en las tazas de váter, sobre todo para cuando viajas en avión o cosas así. Y, a ver, todos sabemos, hacer pipí, las mujeres podemos hacerlo en cuclillas, pero si tienes una segunda necesidad y vas un poco estreñido, estar a cuclillas cansa mucho. Yo por lo menos soy de esas típicas que me canso un montón a cuclillas, entonces compré esto para ponerlo en las tazas de váter y en los sitios pues así más públicos como un vuelo, un restaurante y estas cosas, pues ponérsela. Y luego lo siguiente que os estaba enseñando, que es esto de aquí tan mono, mirad qué bonito es, son hojitas de jabón. Esto tú te pones... ¡Uy! El osito vuela. Esto tú te pones una hojita de jabón en la mano, le echas agua, haces así y ya te puedes enjabonar las manos. Sobre todo me lo he comprado porque a veces cuando vamos a restaurantes pues está agotado el jabón, no lo han rellenado, o imaginaros que vas por la montaña, yo me pasa mucho, el típico que vas a buscar bullets o por ejemplo en la playa. Simplemente te la puedes enjuagar con agua y al final pues, la porquería está ahí en la mano. Entonces con esto ya tienes jamón y es al instante, o sea, va súper bien. Y mirad, es que es muy pequeñito y es muy cuco. Esto seguramente mucha gente ya lo tengáis, son los separadores para la maleta. La verdad que yo tengo unos, pero me he vuelto a comprar otros y os los enseño por si hay gente que no sabía que existía, que lo dudo. Yo creo que todo el mundo sabemos que existe esto. Esto va muy bien para poder separar la ropa, para poder hacer tú como, pues mira, en esta bolsa van a ir la ropa, el look 1, 2 y 3, o lo voy a separar por categorías, pues los tops por un lado, los pantalones por otro, las faldas por otro, vestidos por otro, pijamas por otro. No sé, a mí la verdad que me facilita muchísimo a la hora de viajar, porque antes hacía todo de rollitos y claro, luego al sacar esos rollitos se salía todo. Entonces, pues con esto, no, con esto saco el neceserito, bueno, el neceser, la fundita que quiero, donde está la ropa que quiero y luego lo vuelvo a colocar y la verdad que queda muy muy bien la maleta ordenada y que entra muchas más cosas, no sé por qué, pero entran muchas más cosas. Algo que me compré porque iba a viajar sola es esta cosita de aquí, que es como un seguro, porque todos sabemos que en los hoteles tú con una llave maestra puedes entrar a las habitaciones, así que estuve comprando esto para cuando estuviera yo en el interior de la habitación, que ni la llave maestra pudiera entrar, así que la verdad lo aconsejo muchísimo si vais a viajar solos o igualmente por más seguridad, para que tú tengas más seguridad y puedas descansar bien a gusto y todo. La verdad que está muy bien y ya lo he probado con la puerta de mi casa y funciona muy muy bien esta cosita, que parece muy simple pero es muy efectiva. Lo siguiente que estuve comprando es este neceser para la medicación. Yo siempre recomiendo cuando te vayas de viaje llevar medicación, ya sea ibuprofeno, paracetamol, eso es lo mínimo. Y luego, dependiendo del país que vayas, pues también para dolores de barriga, y si son países así donde el agua no es potable y todo esto que puede dar diarrea, puedes llevar medicación también para cortar esas diarreas y que puedas disfrutar del viaje, porque si no es que te pueden arruinar el viaje. Yo además soy asmática y alérgica, entonces llevo también esa medicación extra y por eso compré este más grande. También hay uno pequeñito que lo tengo para la mochila, pero que sepáis que existen estas cosas para llevar bien ordenada vuestra medicación y así tenerla todo a mano. Y si os preguntan cuando viajáis, oye, ¿qué llevas aquí?, os preguntan, ¿lleváis medicación? Porque a veces, depende del país, pueden preguntarlo, pues tú directamente sacas el neceser este y lo tienes todo junto y organizado. La verdad que está muy bien y para mí es muy práctico. Hablando de cosas prácticas, para mí este monedero que me compré para mi último viaje que hice a Egipto me ha ido súper bien. Como veis, es para el pasaporte, no es solo un monedero normal y corriente. Mirad, es así cuando lo abrís. Tenéis en este lado para poner el pasaporte y luego aquí tenéis para poner tarjetitas y también tiene para poner las tarjetas de las cámaras. No sé si llevéis o no, pero a mí, por ejemplo, me va muy bien poder guardarlas aquí. Y además tiene bolsillo aquí
no sé si podáis verlo, y debajo del pasaporte también tiene otro bolsillo para poder ponerle billetes. O sea, para mí es mucho más práctico que las típicas fundas pequeñitas. Yo tengo la típica funda que se le pone al pasaporte, pero siempre me ha pasado, no sé si a vosotros también, dejadlo en los comentarios, pero con esas fundas siempre me las han hecho estar poniendo, quitar, poniendo, quitar, poniendo, quitar, porque no sé por qué no pueden coger el pasaporte con la funda y abrirlo. No sé, quizás para ver que sea real el pasaporte o algo, no lo sé, pero claro, van muy justas y el pasaporte anterior se me empezó a doblar esto de aquí de tanto ponerlo y quitar. Así que esta vez decidí pues comprarme esto que puedo llevar todo mejor organizado y simplemente pones aquí el pasaporte y lo sacas, lo das y lo vuelves a poner. O sea, no sé, para mí es mucho más práctico y me ha facilitado este último viaje. Para la maleta tenemos estos dos objetos también. Esto de aquí es una cinta para poder poner las mochilas o bolsas encima de las maletas y que no se caigan, sobre todo para esas mochilas y bolsas que no tienen para ponerlo donde el manillar. Por ejemplo, mi mochila no lo tiene, entonces yo le pongo esto así y se queda enganchado a la maleta. Va súper bien y facilita mucho el no tener que llevar peso tú en la espalda mientras llevas la maleta, pues que la maleta lleve el peso. A mí me encantó. Y lo otro que también me ha ido muy bien es esto de aquí, que es una báscula para poder pesar la maleta. O sea, yo antes de irme de viaje siempre peso la maleta en la báscula de pesar una persona para ver si no me estoy pasando, sobre todo las que son de facturar. Las pequeñitas nunca las peso, la verdad. Las de facturar sí, porque una vez ya me tocó sacar cosas. Y luego, claro, el problema era cuando yo llegaba al destino, cómo pesaba yo la maleta en el destino. Entonces vi esto es del Primark, pero también lo venden en Shein y en todos los lados. Entonces tú coges la maleta, se lo pones así y pesa la maleta. O sea, yo flipé. Y sobre todo yo pensaba que esto se iba a romper. Os lo juro que yo decía, buah, esto en una maleta grande, cuando vaya a coger el peso, se me va a romper, se va a partir de aquí. Y no, o sea, flipo. O sea, en todos los viajes me lo llevo y me va súper bien, y así controlo no pasarme y no tener que pagar ese dinero extra o repartirlo entre las dos maletes que lleve. Así que os recomiendo muchísimo esta compra porque os va a ir súper bien. Me quedan menos cositas que os voy a estar enseñando, pero os enseño esto de aquí, que la verdad que creo que me va a facilitar muchísimo el viaje a las Maldivas, porque esto es para poder llevar el gorro enganchado. O sea, yo quiero llevarme una pamela pues para no quemarme y protegerme un poco del sol cuando no esté haciendo excursiones. Y claro, en la maleta tampoco la quiero meter porque se va a chafar y se va a deformar. Entonces vi que vendían esto en el Shein y dije, ostras, esto perfecto, porque tú abres aquí, ¿veis? Es como un dientecito, lo engancha, bajas esto y se queda pillado lo que es el gorro. Entonces esto lo enganchas a tu mochila y ya no tienes que llevar la pamela puesta con el look, que yo llevo un look penoso cuando tengo que hacer viajes largos, que suelo ir en chándal o en mallas, pues ya no tendría que ir con un look de chándal y una pamela puesta. La llevo en la mochila enganchada y además no la voy a estar perdiendo y sé que va a estar bien segura. Lo siguiente también es de organización, pero sobre todo organización para mujeres, porque esto de aquí es un mini joyero y para mí ha sido lo mejor del mundo comprarme esto. O sea, me ha facilitado muchísimo los viajes. Yo siempre me llevo joyas a la hora de viajar y el problema era que los collares se me enredaban entre ellos y luego y que luego para desenredarlos era en plan de ¿por qué? ¿Por qué me traigo yo tantas joyas? O a veces los pendientes por la maleta se me desperdigaban y no encontraba la pareja. Sí que lo solía llevar en una bolsita, pero claro, a la hora de yo esa bolsita tumbarla, todo se desperdigaba y era en plan de madre mía, con esto ya no me pasa. Y los collares es lo mejor del mundo porque ya no se enredan, o sea, es perfecto para viajar. Y si no lo tenéis, chicas, os recomiendo que os lo compréis porque os va a salvar de que esos collares se enreden y que paséis un rato ahí de estar desenredando, que ya sabemos entre tú y yo que eso te puedes tirar a veces hasta horas y a veces ya dejarlo por perdido. La siguiente compra es esta de aquí, que es una riñonera impermeable y para mi viaje a las Maldivas me va a ir súper bien. Durante la excursión no, porque pues dejo todo lo que lleve en la mochila y en el barco y nadie te suele tocar esas cosas porque además os volvéis a montar todos ahí. Y si alguien roba es en plan de el barco no se mueve hasta que encontremos lo que me han robado. Pero como quiero ir a unas playas y pues estar ahí tumbada, meterme a hacer snorkel por mi cuenta y tal, pues sí que no me fío viniendo de España, porque en España sí que es verdad que suelen robar en las playas los móviles, cosas de valor. Entonces vi esta riñonera y me pareció perfecta. Es muy simple, o sea,
Ya la he probado de que no le entre el agua aquí en casa, en la pica del baño. Simplemente tú metes aquí lo que quieres, se cierra, que aquí no sé si lo podáis estar viendo, tiene como 3 cierres de estos que van así como a presión. Luego esto se enrolla y una vez enrollado pasa lo que es el velcro por encima y se queda ya cerradita lo que es la riñonera. O sea, me parece muy práctica y ya no voy a tener que estar con el miedo de estoy haciendo snorkel, salgo, miro para la toalla que no me la hayan tocado, sigo haciendo snorkel, vuelvo a girarme para mirar la toalla. Ya puedo ir mucho más tranquila y sé que no me van a robar nada. Y lo último ya que he estado comprando, esto lo compré porque me salió en TikTok y dije, oye, pues vamos a ver, voy a comprarlo si no es muy caro y vamos a probarlo a ver si realmente funciona y ayuda en los vuelos a ir más cómodo. No sé si sabéis de lo que hablo, pero es esto de aquí, que es para poner los pies. En teoría esto se engancha en la mesa y así puedes tener los pies en suspensión y no te duelen tanto. No lo he probado todavía, pero lo estaré probando en este viaje que tengo que estar cogiendo un montón de aviones, o sea, 2 para ir a las Maldivas, otros 2 para ir a Corea y otros 2 para volver a España. Así que voy a usarlo y podré dar una review de si, oye, pues vale la pena gastarse el dinero o no vale la pena gastarse el dinero en esto. La gente en TikTok te promete que vas mucho más cómodo, que no tienes dolor de rodillas, que no tienes dolores de pie porque están en suspensión, puedes ir cambiando, puedes ponerlo más alto, más bajo y como que puedes mover un poquito mejor los pies. Así que ya os estaré diciendo por Instagram mi opinión sobre esto, así que si no me sigues, vete a seguirme, que así podrás controlar si vale la pena o no este objeto. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, si es así darle muchos likes, dejad en los comentarios si tenéis algún objeto que también pueda facilitar los viajes y yo no sepa que existe, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong!